Imaginemos por un momento el cerebro humano. A menudo se piensa en él simplemente en términos biológicos, ¿verdad? Como una simple masa de tejido gris. Pero al analizar de cerca tanto los datos científicos más recientes como los textos antiguos, emerge una perspectiva muchísimo más asombrosa. De hecho, los materiales que estamos revisando hoy plantean la idea de que la biología humana es literalmente un mecanismo divino. En este análisis exploraremos esta obra maestra de la ingeniería, cómo se estructura exactamente esta compleja red y cómo la gestión diaria del cuerpo impacta de manera directa en su funcionamiento. Vale, vamos a meternos de lleno en esto y a ver nuestro recorrido de hoy. El análisis se divide en 5 áreas clave. Empezaremos por el centro de control, pasaremos al sistema nervioso central y luego al periférico. Y finalmente aterrizaremos en el día a día viendo los hábitos que causan desgaste frente a los hábitos que promueven restauración. Pasaremos de ese complejo hardware cerebral al mantenimiento diario de nuestras rutinas. Vamos con la primera sección, el centro de control, o lo que bien podríamos llamar la obra maestra del diseño. Y esto ilustra de manera brillante cómo los textos antiguos ya reconocían la inmensa y abrumadora complejidad de la anatomía humana. Esta cita del Salmo 139 establece una conexión absolutamente directa entre esa pura complejidad biológica y el diseño divino. Al final, ese asombro que puede sentir un neurólogo moderno al observar un escáner cerebral en tiempo real es en esencia exactamente el mismo asombro que expresaban estos textos milenarios al contemplar la vida. Para entender cómo opera esta maravilla, tenemos que ver sus funciones primarias. Es como el procesador central de un superordenador que nunca, jamás descansa. El sistema nervioso recibe constantemente información de todos los sentidos, procesa millones de datos en milisegundos y luego ordena a los músculos cómo responder. La fuente del análisis conecta esta incesante gestión con el libro de Job, demostrando ese principio de que la vida, la respiración y cada latido se sostienen continuamente por una fuerza superior. Avancemos y veamos cómo se construye a partir de aquí en nuestra segunda sección, el sistema nervioso central, el hardware principal de todo este engranaje. Aquí nos encontramos con una dualidad verdaderamente fascinante. Por un lado tenemos el encéfalo, que biológicamente es el centro neurálgico del pensamiento y la memoria. Las fuentes hacen aquí un paralelismo precioso con Efesios 4:23, señalando que es precisamente en esta zona donde ocurre esa renovación del entendimiento. Y por otro lado está la médula espinal, actuando como un canal de altísima velocidad que mantiene conectado a todo el organismo. Esto refleja de una forma casi poética esa idea escritural de un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Es la biología pura reflejando principios de unidad. Pasamos a la sección 3, el sistema nervioso periférico, es decir, todo ese cableado ramificado que se extiende desde el centro hacia afuera. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es su división en dos frentes. El sistema somático se encarga de todo lo que es voluntario, cosas como caminar o levantar una taza de café. Pero ojo al sistema autónomo, porque maneja la supervivencia pura en segundo plano. Latidos, digestión, respiración, todo en automático. Esto evidencia de manera espectacular ese texto de Hechos que declara que hay un poder que da a todos vida y aliento. Hace que los procesos vitales fluyan sin que haya que dedicarles ni un solo segundo de pensamiento consciente. Y claro, los verdaderos protagonistas que hacen posible toda esta magia procesal son unas pequeñas maravillas microscópicas, las neuronas. Su trabajo es transmitir información mediante impulsos eléctricos a velocidades que quitan el hipo. Hablamos de señales que pueden viajar a más de 400 km por hora, es decir, van más rápido que un coche de Fórmula 1. Todo el tiempo de reacción humano, todo el aprendizaje es gracias a ellas. Al comprender esa increíble y brutal velocidad de la electricidad neuronal, esta cita adquiere un matiz súper profundo. Los textos que analizamos conectan la inmensa rapidez del impulso físico con este concepto de omnisciencia, subrayando la idea de que los pensamientos son conocidos incluso antes de que la señal biológica haya terminado de recorrer ese minúsculo camino neuronal. Vamos a la sección 4. Cambiamos de marcho para hablar de los hábitos que causan desgaste, el daño silencioso, porque la anatomía necesita mantenimiento. Entonces, el punto crucial es que las rutinas diarias jamás son neutrales. O bien actúan como combustible puro para la mente, o bien provocan un desgaste celular silencioso pero implacable. La consecuencia biológica de nuestras decisiones de estilo de vida, según muestran las fuentes, es una manifestación física muy real de la antigua ley de la siembra y la cosecha. Lo que se le hace al cuerpo genera un resultado ineludible en la estructura física del sistema. Bueno, pues resulta que existen comportamientos muy típicos en nuestra sociedad moderna que dañan activamente estas vías neuronales e impiden que nazcan neuronas nuevas. Nos enfocamos en 4 principales: la falta de sueño constante, el consumo excesivo de azúcar, los niveles de estrés crónico y, como no, el sedentarismo. Vamos a desglosar qué hacen exactamente.
Fijaos, la falta de sueño no solo nos deja exhaustos, daña gravemente la corteza prefrontal y destroza la capacidad para tomar decisiones coherentes. Esto contrasta muchísimo con esa sabiduría escritural que describe el descanso nocturno como un diseño vital para vivir confiado y en paz. Por otro lado, el consumo de azúcar en exceso deteriora físicamente la memoria y altera por completo los circuitos de recompensa del cerebro. Resulta fascinante que los proverbios ya nos advirtieran de este exacto peligro hace milenios al hablar de la miel. La moderación es absolutamente fundamental para no acabar hasteado. Y la cosa sigue. El estrés crónico libera niveles tóxicos de una hormona llamada cortisol que literalmente pueden coger ciertas partes del cerebro. Frente a esta toxicidad, el viejo consejo de echar toda la ansiedad sobre los hombros de una fuerza superior cobra un valor preventivo inmenso. En cuanto al sedentarismo, quedarse parado sin hacer nada limita severamente el flujo de sangre. El cuerpo humano se diseñó para la acción, para moverse con propósito, y mantenerlo activo es una forma biológica de respetar su diseño. Afortunadamente, llegamos a la sección 5. Hábitos que promueven restauración, actualizando el templo. Y aquí es donde la historia se vuelve muy esperanzadora. La clave de todo esto reside en una palabra maravillosa: neuroplasticidad. Es la impresionante capacidad que tiene el tejido nervioso humano para adaptarse, reparar daños y, atención, hacer crecer conexiones completamente nuevas sin importar la edad que se tenga. Es una auténtica maravilla, un mecanismo de curación divino incorporado de fábrica en nuestra biología para permitir una renovación mental constante. Pero claro, aprovechar esta neuroplasticidad requiere pasar a la acción. Los datos sugieren un protocolo de 3 pasos muy claros, todos basados en comportamientos objetivos. El paso 1, incorporar el ejercicio aeróbico a la rutina. El paso 2, proteger los cables cerebrales con una alimentación rica y equilibrada. Y el paso 3, buscar proactivamente desafíos mentales que obliguen a la mente a salir de lo cómodo y rutinario. Y esto ilustra de manera brillante cómo la neurogénesis, que está probada científicamente, se alinea de forma perfecta con los antiguos principios de mayordomía. El ejercicio oxigena el cerebro, dando peso a esa afirmación de que el ejercicio corporal es de provecho. Una nutrición equilibrada salvaguarda la biología interna, reforzando la idea de la moderación en todo lo que se hace. Y la superación de retos mentales previene el declive cognitivo, encajando como un guante con la insistencia bíblica en buscar y adquirir sabiduría a toda costa. Así que toda esta integración de anatomía pura, hábitos diarios y sabiduría antigua converge en un mensaje central superpotente para concluir. Mantener la salud del cerebro no es solo una cuestión de tener buena biología o buscar la longevidad. Tal como resaltan las fuentes del análisis de hoy, es también un acto de profunda reverencia, una forma de reconocer que la estructura física humana es un templo de un valor verdaderamente incalculable. Al final del día, cada decisión sobre cómo descansar, cómo moverse, qué comer y en qué enfocar la atención tiene un eco microscópico. Comprender la asombrosa maquinaria de este sistema nos invita ineludiblemente a la acción consciente. La biología humana tiene un nivel de complejidad que deja sin palabras. Así que el desafío queda sobre la mesa para reflexionar. ¿De qué manera las elecciones cotidianas pueden llegar a estar a la altura de esta inmensa maravilla anatómica? Hasta el próximo análisis.